Buenas noches a todos, los saludamos de donde quiera que se encuentren, ya sea de día, de mañana, de tarde. Ahorita es un poco tarde porque estamos transmitiendo en vivo, pero a los que lo vayan a ver de una forma diferida, les mandamos saludos desde aquí, desde el sur de California. Mi nombre es Miguel Ángel, coordino este grupo de historia que se llama Miércoles de Historia y Cultura, donde traemos temas que enriquezcan y empoderen a nuestra comunidad en todos los niveles. Um, Somos parte del Centro Cultural de México aquí en Santana, California. Y ahora tenemos un programa especial. Encontramos a un maestro, a, este, Isaac Díaz Sánchez, otomí, filósofo, escritor, poeta. Y lo vamos a ir presentando poco a poco, no es el umbral, pero antes de hacer la presentación, ya bien, se le pide a todos los compañeros que se apaguen el micrófono. Si tienen una pregunta, lo pueden escribir en el chat, levantar la mano y si el maestro les quiere responder, si es breve, le responde. Y si no, en la segunda parte de la charla, después de una hora, empiezan las preguntas y respuestas. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos. Ahora les voy a compartir el proyecto del grupo. Vamos a hacer el anuncio. Muy bien. Nosotros somos parte de un conjunto, de un colectivo que se llama el Centro Cultural de México. No sé si se ve aquí la imagen, si se ve muy grande. ¿Alguien me puede decir? Si me la voy a hacer un poquito más chiquita, siento que... Ahí está. Entonces, el proyecto cultural, miércoles de Historia y Cultura. Ahora tenemos al maestro Isaac Díaz Sánchez, que nos viene a hablar de los pueblos indígenas en este presente, o sea, en el día de ahora, nos viene a dar su perspectiva. El maestro Isaac Díaz tiene un currículum bastante amplio y merece ser compartido para que los compañeros sepan quién es y de dónde viene. Isaac Díaz Sánchez es filósofo y teólogo, ha participado en distintas universidades del país y con organismos internacionales en conferencias sobre derechos de los indígenas, espiritualidad, otomí. Ha colaborado en diversas antologías nacionales latinoamericanas con su poesía y con su narrativa. Ha escrito cuento, novela y poesía en otomí y español, así como también ha impulsado encuentros de poesía indígena infantil y juvenil a nivel nacional e internacional. Sus poemas y cuentos han aparecido en libros de texto de prepa de la máxima casa de estudios del Estado de México, en el suplemento hojarasca del diario La Jornada, en la revista Castálida del Instituto Mexiquense de Cultura, en el diario del Sol de Toluca, el Colibrí de Puebla y en medios electrónicos como Internet. Mediante la Asociación Civil CAñi, a ver si él me corrige ahorita si lo pronuncié bien, Haciendo Camino Hace, y en colaboración con el Honorable Ayuntamiento del municipio de Toluca y Lerma, ha impartido cursos de lengua otomí, en coordinación con representantes de la cultura otomí de 16 estados de la República. Impulsó el Centro Superior de Estudios de la Nación Otomí y el Centro Internacional de Teología, Filosofía Otomí en México, teniendo como sede el municipio de Toluca. En este momento, se encuentra, vamos a ver aquí, voy a reducir la imagen porque no puedo ver. Muy bien. El libro Cantos y Rezos Otomís al Maíz, editado por el Conaculta y el Ayuntamiento de Toluca. Y los libros Trascender, Palabras de Viento, El Retorno a los Guerreros, Juegos y Juguetes Tradicionales Otomís, Gastronomía Tradicional Otomí y Curso Elemental del Otomí, editados por las editoriales Flor y Canto y Papalolzin, con el apoyo del CDI. En el presente, de Kainaí, haciendo apoyo con ACE. En el año 2011 al 2013 fue presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En el 2014, en el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, recibió reconocimiento por su trabajo como traductor
de la lengua otomí, por parte del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México y del Ayuntamiento de Toluca. En el país de Chile, uno de sus poemas titulado Infinito es musicalizado y estrenadas en el marco de Prismas, Festival Permanente de Creación Latinoamericana, en 2 conciertos en diciembre del 2014 en la Casa de Cultura Gabriela Mistral del mismo país. En el 2015 recibió de parte del Ayuntamiento de Toluca un reconocimiento ciudadano ejemplar por su trabajo en favor de los pueblos indígenas. En el 2018 recibió el doctorado honoris causa de parte del claustro doctoral del Centro Universitario de Alternativas Médicas, CUAM, y la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano, UNIBE, en las asambleas legislativas de la Ciudad de México. Del 2016 al 2018 fue representante de los pueblos indígenas del municipio de Metepec. Actualmente imparte diplomados, conferencias sobre filosofía y lengua otomí, medicina tradicional, espiritualidad en otomí. Bueno, este es el currículum del maestro. Se me hace muy vasto. Ahora vamos a dejar de compartir esta página y les quisiera compartir un poco acerca de nuestro proyecto para las personas que si quieran comunicar con nosotros, para que los que quieran saber un poco más de este proyecto. Aquí está. El proyecto que se llama La Toltecayol, esta es nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar en Facebook como LA Toltecayol. En esta página subimos toda la información de los eventos que se vienen, que se están produciendo, y los compañeros pueden también subir sus eventos que se están llevando a cabo en su comunidad. También tenemos una página en Facebook, se llama La Toltecayol, en la cual pueden acceder a todos los videos que cada semana hacemos aquí, y se queda como un banco de información. Este video se va a subir mañana y ya lo pueden acceder a las personas que lo quieran ver diferida o compartir. Aquí está la página La Toltecayol. También les invitamos a que se suscriban al canal y que nos apoyen con un like para que lleguemos a más personas. Les pide su apoyo. También, como parte de mi proyecto, esta es la página del maestro Guillermo Marín Ruiz, toltecayol.org, que tiene millones de vistas. Aquí están todos los libros de la sabiduría ancestral gratis, compartidos por el maestro, y le agradezco mucho a él que hace tiempo me dejó una sección en la cual yo estoy poniendo mi tesis, mi libro que estoy haciendo, que se llama Para entender la guerra México-Estados Unidos, y aquí está una pequeña sección que me dio la invasión de 1847, en la cual pueden acceder a los 5 artículos que ya están escritos. Son gratis, aquí están las vistas, lo pueden ver, compartir, opinar. Ahí está la información. Bueno, esta es la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales y accedan a los escritos si les interesa el tema de la guerra México-Estados Unidos de 1846 a 1848, es donde yo me especializo. Bueno, entonces, pues, regresamos aquí al principal que nos trajo. Vamos a pedir a los compañeros que apaguen su micrófono, por favor, a los que van llegando. Gracias. Pues tenemos al maestro Isaac Díaz, que nos da mucho gusto tenerlo aquí. Maestro, ¿está aquí con nosotros? No sé si hubo un error. Maestro Isaac, parece que se desconectó. Vamos a esperar a que se conecte. También con esto de la tecnología, está uno al día. Estoy aquí presente. Sí. Está fallando, pero ya nos conectamos. Perdón, una disculpa. Y también, si viene una emergencia, si apaga su cámara, hay mejor recepción, pero de preferencia lo queremos ver en vivo y a todo color. Pues muy bien, maestro. Entonces, como les decía,
ahora tenemos el honor de presentar al maestro Isaac Díaz Sánchez, filósofo, poeta, escritor, promotor cultural, especialmente en lengua otomí y de la cultura otomí. Y ahora nos viene a hablar de este tema, los indígenas, la situación de los indígenas en el presente. Bueno, maestro, sin más, le dejo los micrófonos. Bienvenido. Empiece y yo le paso las diapositivas en este momento. Pues gracias por permitirnos hablar con ustedes, hermanos, y pues vamos a iniciar. ¿Se está viendo ahí la imagen, maestro? ¿Esta es la que quería o es otra? La primera. Es la otra, ¿verdad? Sí, no, esa, pero iniciando con la otra, con la que está hasta arriba. Pues mientras iniciamos, la importancia de los pueblos indígenas en este presente. Escuchando a todos los compañeros o escuchándolos a todos ustedes, es súper importante entender que antes de la llegada de los españoles en nuestras comunidades existían bastantes cosas importantes y que nuestra cultura y varios conocimientos de nuestro pueblo estaban por encima o igual que la de los europeos. Escuchando lo que ustedes están comentando de que se está perdiendo la lengua, nuestra cosmovisión, nuestra filosofía, súper importante entender, como dicen los pueblos indígenas en este presente, y luego dice historia. Para entender nuestro presente tenemos que conocer nuestro pasado, conociendo nuestra historia. Por eso es importante que nosotros, los padres, los adultos indígenas, nos sintamos orgullosos, y la única manera de sentirnos orgullosos pues es conocer verdaderamente nuestra historia. Voy a tratar de darles a conocer la historia desde la investigación que han hecho varios estudiosos, y también lo importante es qué aportamos nosotros con nuestras investigaciones, los indígenas de México y del mundo. Pasamos al otro. Pasamos a otra diapositiva, de favor. Algo que quiero comentarles es que antes de que llegaran los españoles en todo esto, nuestros pueblos en otomí lo conocían como Menchihoy, que quiere decir nuestra gran tierra ancha y grande. Lo que quiero comentarles es la importancia del conocimiento de nuestros pueblos, su forma de organización, lo que había, ¿verdad? Todo lo que existía es súper importante. Y algo que quiero darles a conocer, por ejemplo, ahí en esta diapositiva dice: los indios son gente bestial, no tienen la cabeza como otras gentes, sino de tan recios. Sí, por ahí dice. Lo importante de esto es que cuando llegaron los españoles, recordemos que Colón se perdió. Por eso es que nos conocen como los indios, porque él creyó que había llegado a la India. Súper importante conocerlo y dárselo a conocer a nuestros alumnos, a nuestros hijos, porque de repente la historia nos lo han escrito tratando de decir que ellos llegaron, ¿verdad? Y que descubrieron. Y acuérdense que ellos se perdieron, y aquí los recibimos como hermanos, y lo que hicieron pues es traicionar nuestra nobleza, nuestra palabra. Súper importantísimo entender para que vayamos conociendo la historia. Cuando llegan los españoles, si ustedes estudian la historia, la palabra de los franciscanos, los historiadores, todos se asombraban de lo que conocemos, o lo que sabemos hoy, conocemos como la Gran Tenochtitlán o Tenochtitlan. Todo eso es importante porque los datos nos dicen claramente que
la población que existía y en esos momentos, ni siquiera juntos España, Italia, Francia tenían esa gran población que teníamos nosotros los pueblos, acá los pueblos indígenas, o las naciones otomíes. De repente ahorita hay una discusión si nos llamamos originarios o indígenas, y creo que más al rato lo tratamos, pero lo importante es conocer y entender todo lo que ocurría en nuestros pueblos para que nosotros se lo hagamos saber a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a toda la gente indígena y no indígena, porque en estos momentos lo importante es que nos veamos como hermanos. Una de las cosas que veíamos ahí era la importancia de todo el conocimiento que existía en nuestros pueblos y lo que debemos de entender que antes de que llegaran los españoles era tan alto la forma de la política que existía en nuestros pueblos, el derecho, la moral, la economía, la educación, la salud, súper avanzadísimos. Si nosotros entendemos eso, entonces nos vamos a dar cuenta de toda ese gran conocimiento que ya existía milenario en nuestro continente, hoy conocido como América, ¿verdad? Vale la pena también, pues, desde estos momentos intentar cambiar ese nombre, pues aquí no dicen que descubrió Américo o se realizó ese nombre por Américo Vespucio, que no tiene nada que ver con la realidad, pero bueno, más adelante lo vamos viendo. Otra de las cosas que es importante conocer cuando hablamos de la política, la forma organizativa que existía en nuestros pueblos superaba la forma de organización de los europeos. Recuerden que ellos vivían lo que se llama el esclavismo. Había reyes, ahí no había derechos, ahí el que mandaba era el rey, y en nuestros pueblos existía ya la forma organizativa de la comunidad, que existían las asambleas comunitarias, y los gobernantes no tienen nada que ver con los emperadores que habían en ese entonces en Europa. Súper importante que nosotros se lo demos a conocer. Y la moral, súper importantísimo, porque recuerden ustedes que cuando llegaron los frailes, los españoles se asombraron de ni siquiera los cristianos que hablan de amor y de paz vivían lo que nosotros los pueblos indígenas ya vivíamos aquí: el respeto a nuestros abuelos, el respeto a nuestros padres, a nuestros hijos. Acuérdense que aquí no había borrachos, no había drogadictos, era severamente castigado aquel que intentaba tomar. Entonces, ¿se imaginan la moral que existía aquí en nuestro pueblo? La forma del derecho que existía aquí en nuestras comunidades. Súper importante eso. Eso lo tienen que conocer nuestros hijos. Y en todos los libros de los investigadores, vámonos a las fuentes principales, que ellos lo escribieron, y eso que les estoy comentando, eso lo escribieron los españoles. Que otra de las cuestiones que hay aquí, una de las cosas es que los europeos nos impusieron su cultura tratando de destruir la nuestra. Acuérdense de eso. Pero algo que hoy está ocurriendo, acuérdense lo que acaba de ocurrir en Canadá, los niños encontrados, enterrados, violados, etcétera, todo lo que está ocurriendo. O sea, ¿quiénes son los que llegaron en este continente y que nuestros pueblos o nuestros hijos de repente quieren ser como ellos? Por eso, nuevamente, insisto que es importantísimo conocer realmente la historia de nuestros antepasados para que nos sintamos orgullosos. No le tenemos nada que pedir a las otras culturas. Estoy de acuerdo que las culturas son universales y que debemos de tener esa capacidad de conocer y sacar lo bueno de cada cultura para que nuestros pueblos y para que los otros pueblos vayan caminando, avanzando y vayamos construyendo una unidad, no una unidad en cuanto a lo económico que hoy se vive, en donde todos es vender hasta el propio ser humano. Debe de ser una universalidad en donde los seres humanos nos veamos como eso, hermanos, ¿verdad? Pero no solo los seres humanos, sino toda la madre naturaleza. Recordemos, ese es el gran aporte que
podemos darle a todo el mundo, o que debemos darle a todo el mundo, porque nuestros pueblos respetábamos a la tierra, a toda la naturaleza. Eso que de repente hay en las políticas públicas aplican los gobiernos que hoy están en los estados, que ni siquiera solo están escritos, pero no lo viven. Y una de las cosas de nuestros pueblos, o algo que nuestros pueblos pueden aportar, que no es un sueño, que se viene haciendo desde hace miles de años, es eso que nosotros vemos o cómo vemos a la madre naturaleza con ese respeto. Por eso, súper importantísimo conocer la historia de nuestros pueblos. Conociéndola, pues nos damos cuenta de toda esa capacidad. Algo bien importante también que había ahí era la medicina. Hoy estamos viviendo una pandemia, muchos muertos, y de repente todos nos quieren espantar diciendo que eso, que los pueblos indígenas no tenemos nada que aportar. Algo que en los libros y los historiadores hablan, que el propio Felipe II, que era el rey de entonces de España, envía a México, ¿verdad?, su médico particular para que aprendiera sobre medicina aquí en lo que hoy se conoce como México. Vean toda la grandeza que ha existido en nuestros pueblos, y aprendió el mismo médico de Felipe II, escribe allá en Roma de toda la grandeza que existía aquí en nuestros pueblos, la capacidad que ya tenían nuestros antepasados, nuestros abuelos, ¿verdad?, sobre la medicina. Y estamos hablando de todos los pueblos, no solo del náhuatl. De repente nos quieren por ahí la historia también. Y yo no estoy en contra de los náhuatl, todos somos hermanos, pero una de las cosas es que no es real eso de que solo un pueblo tenía lo mejor, que todos los pueblos indígenas tenían, y no solo los indígenas, sino todos los pueblos del mundo. Desde el momento que nos unimos, tenemos una forma de organización, y desde el momento que nos vamos uniendo, vamos construyendo el derecho, y desde que nos vamos uniendo, vamos teniendo formas y modos de organizarnos desde esa construcción del universo, ¿verdad? Y nos vamos formando una visión filosófica o cosmovisión, como ustedes le quieran llamar. De repente también ahorita hay mucho debate si le llamamos cosmovisión o filosofía, como le hablan o como llaman los otros pueblos. Por eso, súper importante esto que estamos comentando, porque en el Códice Borbónico, según Sagún, dice, tenían grandes conocimientos de los vegetales, sabían sangrar, sobaban, reducían luxaciones y fracturas, curaban las llagas y las gotas. Eso dice en el Códice Florentino. O sea, no estoy diciendo algo que viene o estoy pensando, no, eso es lo que han escrito esos investigadores o los primeros españoles que llegaron a nuestro país, que nuestro pueblo o nuestros pueblos estaban avanzadísimos en la medicina. Ni siquiera Europa tenía ese conocimiento que los pueblos indígenas teníamos ya aquí en México. Era tanta la sabiduría que teníamos, dice, tanta sabiduría tenían nuestros pueblos, que Francisco Hernández, médico de Felipe II y enviado suyo a nuestro continente para estudiar la herbolaria del centro de lo que hoy es México, asombrado de tanta sabiduría, escribió de la medicina indígena: se ve la superioridad y más avanzada que la propia practicada en Europa. Eso dijo el médico de Felipe II. Por eso, súper importantísimo entender todo esto que estamos viendo y decírselo a nuestros hijos. Esto que estoy dándoles a conocer ahorita, estoy escribiendo un libro que va a llevar como título Lo que no se sabe de los pueblos indígenas de México y su aportación al mundo. Esto que les estoy dando va a salir en ese libro. Es toda una investigación que estoy haciendo de todas las personas que llegaron con los españoles y los propios mexicanos que escribieron, ¿verdad?, para dar a conocer toda la grandeza de esta gran nación o de nuestras grandes naciones, porque no solo los pueblos indígenas de México tienen este conocimiento, son todos los indígenas del mundo, ¿verdad? En Azcapotzalco, los tepanecas y otros pueblos tenían escuelas de medicina donde se estudiaba paramédico internista, médicos cirujanos, hematólogos, parteras, herbolarios.
vean todo eso. Bueno, tan es así que se tiene, si ustedes ven, en el Códice Borbónico, está lo que dice, se tenía la diosa Toca o Tonantzin, de las parteras, médicos y hierberas. Eso lo dice en el Códice Borbónico. O sea, si estamos entendiendo todo esto, entonces vamos a ver que nuestros pueblos estaban avanzadísimos. Dice, el México antiguo y su arquitectura. Ahora quiero darles a entender, eso es sobre la medicina, pero también aquí en México, en todos los pueblos existía una gran arquitectura y una gran astronomía. Nuestros pueblos eran arquitectos, eran astrónomos. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Aquí en todo lo que llamamos Menchicoy o toda América que conocemos, por ejemplo, en el Machu Picchu, aquí en Teotihuacán, Tula, Iztahuaca, Uxmal, Xochicalco, Monte Albán, Cholula, Tenayuca, etcétera. Bueno, en todos estos pueblos, en todo esto, se ve la grandeza arquitectónica de nuestros pueblos. Y de repente acuérdense que para denigrarnos y para denostar nuestro conocimiento, los europeos, algunos pseudo investigadores dicen, esas grandes obras fueron hechas por extraterrestres. Eso, si por ahí ustedes han escuchado eso, pues esa es una forma de decir que nosotros los pueblos indígenas no tenemos esa capacidad de construir, pero no es cierto. Nuestros pueblos tenemos un gran conocimiento que podemos compartirla y podemos hasta competir con estas universidades del mundo como los que están, como Yale, Oxford y otras. Tenemos toda esa capacidad de competir con todos ellos en todos los ámbitos. Eso hay que decírselos y recalcárselo a nuestros hijos, porque la historia y el conocimiento que tiene nuestro pueblo y todos los pueblos del mundo es real y está presente. No solo lo estamos hablando, no, lo podemos comprobar en hechos reales. Dice, otra de dice, nuestra astronomía estaba adelantadísimo, al igual que nuestro sistema numérico, tanto que nuestro calendario era más exacto que el europeo. Eran tan mejores nuestros antepasados que el gran pueblo maya aportó al mundo las matemáticas y el uso del cero. Si ustedes se dan cuenta de todo eso, nos vamos a dar cuenta entonces de qué nos avergonzamos, por qué nuestros hijos se avergüenzan de nuestro conocimiento. Algo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice lo que ustedes están viendo, México antiguo y su arquitectura, ¿verdad? Ahí está lo que ustedes ven. Y eso insisto nuevamente, eso no lo estoy diciendo yo, eso es lo que escribieron y han escrito los propios españoles, eso que está ahí, pero también lo podemos comprobar porque nos vamos a cada pueblo, cultura encontramos, ¿verdad? Todas las construcciones que existen, pero también yo he caminado casi en todo el país con las comunidades indígenas y en todas he encontrado esa sacralidad a la medicina, a la hierba, tanto que yo también curo, ¿verdad? Me dedico a curar con medicina, con ejercicio, etcétera. Yo tengo más de 30 años que no veo un médico alópata y estamos aquí sanos, estamos sanos y nuestras comunidades están sanas. Por eso, súper importante conocer esta historia de nuestros pueblos. Pues vamos a pasar la otra diapositiva para Por ejemplo, el México antiguo dice, además, superiores a la egipcia. Esto también lo dicen ellos, por más que inventan que nuestros centros ceremoniales, dice, por ejemplo, ahí está nuestra ingeniería y arquitectura, que un fraile español al ver, ya lo moví, se movió, perdón, dice, cuando habla ahí de los egipcios, ¿verdad? Dice que nuestros centros ceremoniales fueron construidos por seres extraterrestres, lo que les decía hace rato. Solo nuestra civilización superior pudo y puede tallar, levantar y acomodar con precisión milimétrica grandes rocas utilizadas en las grandes construcciones. Eso quiere decir la capacidad física, intelectual y espiritual que tenían y tenemos. O sea, porque los pueblos indígenas seguimos existiendo, no somos gente del pasado, estamos en este presente y lo que tenemos que hacer nosotros, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, es incrementar nuestro conocimiento, además de la que ya se tiene. Y la ventaja que tenemos nosotros es, hablamos
varias lenguas indígenas, hablamos el español y otras lenguas extranjeras. Eso nos permite entonces entender, conocer más cosas. Dicen algo que me enseñó mi abuelo paterno, es mientras más mires al cielo, mientras más mires a tu lado, mientras tengas la capacidad de mirar atrás, tu conocimiento es vasto, es grande. Y eso, aquel que habla muchas lenguas, aquel que conoce otras culturas, tiene esa capacidad de entender y respetar, ¿verdad? Y eso es lo que nuestros pueblos tenían, el respeto. Y había luchas como todos pueblos, pero una de las cosas que no se puede negar es el conocimiento todavía existente en nuestros pueblos. Los chinos, los japoneses, lograron ser y logran ser una potencia porque no han dejado su cultura ancestral, y lo que ocurre en México, los que nos han gobernado, es querer hacer a un lado nuestra cultura ancestral y nos quieren hacer ver y que nos sintamos como europeos sin ser nosotros europeos. Y no estoy en contra de Europa o de los europeos, que es importante. Escribí un libro que se titula Trascender, porque mi abuelo me decía hace tiempo, no puedes trascender si no eres capaz de trascender desde tu cultura, desde tu conocimiento. Pero si no la conozco, ¿cómo voy a trascender? ¿Cómo voy a darla a conocer? Por eso es importante conocer la historia de nuestros pueblos. Otro conocimiento súper importante de nuestros pueblos antes de la llegada de los españoles y todavía hasta hoy, en el México antiguo, la agricultura, ¿verdad? Una de las cosas en nuestro México, el resto del continente, existía una civilización agrícola y una población mayoritariamente campesina, con una gran diferencia respecto a Europa. La tierra era de todos. Por estos años todo el mundo estaba formada en sociedades agrícolas. Súper importante conocer eso porque ellos nos dicen cuando llegan aquí que somos indios ignorantes, atrasados, que hasta el Papa se atrevió a decir, aquí iban y preguntaban en ese entonces el Papa si teníamos alma o no teníamos alma, cuando esos sujetos que decían, o esos que vivían en otros lados, ni siquiera podían, sus pueblos, sus comunidades no tenían tierra. Acuérdense que eran reyes y en la esclavitud el único que tenía tierras y todo el poder era el rey, cuando aquí ya en nuestros pueblos la tierra era de todos, era comunitario. Eso nos está dando a conocer la capacidad, la visión que tanto hablan de democracia aquellos que ya existía aquí en nuestros pueblos. Y acuérdense que ellos nos han hablado tanto de democracia y según Aristóteles, si ustedes estudiamos, cuando en Roma ni siquiera era un imperio que no existía la democracia, o sea, y hasta hoy nos hablan tanto de democracia cuando no lo viven. Y nuestros pueblos indígenas, esa palabra de democracia ha sido milenario y es milenario, porque aquí sí lo vivimos y lo hemos estado viviendo. Por eso vale la pena que nosotros estudiemos más también nuestra cultura, que estudiemos más nuestra historia, la que ellos nos han dado, pero también tenemos que aportar para que nuestros pueblos se entiendan. Tenemos que reconstruir la historia de México y no lo va a hacer nadie si no lo hacemos nosotros. Nosotros somos los que vivimos en las comunidades y hemos vivido la historia con nuestros abuelos y nuestras abuelas. Por eso es súper importante estudiar y conocer. Vamos a pasar las otras diapositivas, maestro, para entender. El maestro Abel tiene la mano levantada, no sé si quiere tomarle una pregunta. Sí. A ver, maestro Abel, ¿levantó la mano? No, nada más para decirle que pasemos las otras diapositivas. Sí, no, nomás adelante, un compañero levantó la mano, tenía una pregunta, un compañero. Sí, bueno. Bueno, soy el maestro Abel Turbe Ontiveros, el indio ismeño, maestro. Muy interesante sus ponencias. En realidad, pues, la pregunta es, esta pregunta intermedia es de que está pasando una transculturización en nuestros grupos indígenas.
esos datos, ¿en dónde podemos encontrar esos datos, ese libro? ¿Cómo los publica? Me gustaría tener un ejemplar antes que nada porque hay muchos datos que me interesan. Y en realidad, pues la pregunta era esa, nada más para no interferir mucho tiempo, pero sí tengo reservado 2 o 3 preguntas más. Una de ellas es esta, la transculturización. Dijiste algo muy importante. Veníamos interconquistándonos los indígenas mucho antes de que llegaran los invasores y finalmente eso estaba pasando. Yo tengo muchas pruebas aquí en cuanto a mis ejemplares. Los nahuas, estábamos muy en contacto con los mexicas, con los mayas, puesto que aquí en el sur de la República existen nombres, cerros mayas, nombres náhuatl. Por eso, esa razón sí se la doy al maestro León Portilla. A veces, de alguna manera, es innegable de que ellos de alguna manera han influenciado nuestra formación de conocimiento que traemos. Incluso el maestro, ¿cómo se llama? Castañeda, a mí me ha interesado mucho la descripción profunda que hace del sentir de nuestra magia. Pero bueno, vamos a escucharte. Esas son las preguntas que yo voy a reservar al final. Gracias. Claro Adelante. que sí, maestro. Sí, hoy, a pesar de que nuestros pueblos hemos aportado a la democracia del mundo, porque no solo del país, acuérdense que cuando los sacerdotes se llevaron muchos de nuestros códices, y esos códices están en el Vaticano, están en Berlín, etcétera, están en Alemania, en Estados Unidos. Ellos se han llevado todo ese conocimiento y después nos lo regresan. Y quiero que, tanto así, que los pueblos hemos aportado filosofía que Marx, si ustedes conocen a Carlos Marx y Engels, estudiaron a los iroqueses, que son indígenas de Estados Unidos, su democracia y su forma de organización, para que Marx construyera lo que se llama el manifiesto comunista o todo lo que nos ha aportado Marx, pues estudió a los pueblos indígenas para aportar eso que está ahí, esa filosofía que conocemos de Carlos Marx. Pero no solo eso, los Estados Unidos, acuérdense, ellos están intentando llevar la democracia, su forma de gobierno, se la copiaron también a los pueblos indígenas de ahí de Estados Unidos y los pueblos de aquí de América. Por eso insisto nuevamente que estudiemos y conozcamos nuestra verdadera historia, porque ellos nos quieren hablar de democracia y que nos están enseñando cuando resulta que ellos han copiado las formas de organización de los pueblos indígenas de América. La forma organizativa bueno, estoy hablando de los Estados Unidos porque son los primeros que construyeron lo que hoy conocemos como esta democracia nacionalista que conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial. Esa forma de organización ya existía en los pueblos indígenas. Eso no viene de Europa, eso es una mentira, nuevamente insisto. Europa vivía el esclavismo y los pueblos indígenas ya vivíamos esa forma organizativa que tienen los estados-nación en estos momentos. Por eso es súper importante también que le demos a conocer eso a nuestros hijos, a nuestras hijas y a todo el mundo, y que nos sentamos orgullosos de ese conocimiento. No tenemos por qué avergonzarnos, o si nosotros nos sentimos avergonzados de eso, imagínense, pues nuestros hijos. Por eso, insisto nuevamente. Bueno, voy a pasar a otro tema, que es qué estamos viviendo en este presente. Y una de las cosas, de las investigaciones que hice es, miles de presos indígenas veían en la reciente ley de amnistía una posibilidad de alcanzar su libertad. Sin embargo, las excarcelaciones serán a cuentagotas. Advierte Hugo Aguilar Ortiz, coordinador jurídico del INPI. El 94% de los casos, por ser del fuero común, no está al alcance de la nueva normativa. Se sigue criminalizando el origen étnico, la pobreza y la protesta. Condena. No
estamos todos, eso dicen ellos. No solo se trata de que revisaran el caso por caso entre miles, sino que de momento solo aplicará para aquellos encarcelados acusados de delitos federales, para los del fuero común. Esto quiere decir, hasta hoy, los pueblos indígenas estamos discriminados. Vean, el número de encarcelados que existe de los presos indígenas, no, el primer problema es que no tuvo, ¿verdad?, un abogado indígena. No tuvieron traductor. Eso es en cuanto a las cárceles. Otra, en educación. En educación nos dan una educación desde el modo europeo u occidental, cuando nuestros pueblos tenemos una forma de organizar, una forma metódica, porque también es metódico, ¿verdad?, de dar una formación educativa, porque lo había antes, aquí en nuestras comunidades tenían formas y modos de educación. Hoy en la educación nos están imponiendo muchas formas. Bueno, hoy, hasta hoy, vean, estamos hablando en español, eso no es malo, ¿verdad? Pero nos quieren que nosotros los indígenas seamos occidentalizados, cuando nuestros pueblos tenemos formas y modos organizativas mejores, si es posible, y ya hasta lo debatimos, digo, la idea es que lo debatamos, y no solo nosotros lo debatamos con aquellos que están impulsando esa educación occidental. En el 94, antes de la salida del ejército zapatista, hubo varias reuniones en donde pedíamos una educación indígena, no intercultural. Y cuando hablamos de una educación indígena, nos estamos refiriendo a la forma educativa de los pueblos. Esto no quiere decir que no conozcamos o que no diéramos clases tratando de conocer el conocimiento universal, pero cuando hablamos de educación indígena, nos estamos refiriendo a esa educación que hemos estado tratando, o que nuestros pueblos antiguamente han dado, que ha servido para lo que dijimos hace rato, de esa gran moral y ese gran derecho, ¿verdad? Y queremos compartírselo a las gentes. Dice, por ejemplo, en voz de Juan Pablo Nava, el colectivo con sede en Chiapas señala que los indígenas son para el Estado mexicano los principales chivos expiatorios ante cualquier tipo de crímenes, debido a la vulnerabilidad en que se encuentran. Terminan pagando las ineficiencias de las autoridades, y eso es bien cierto. Otra de las cosas, estudiando el derecho, las leyes, conociendo desde que México o que América nos gobiernan, desgraciadamente en México todavía nos han gobernado, pues no indígenas. El único indígena que llegó, o los dos indígenas que llegaron, fue Benito Juárez y Porfirio Díaz, pero pues hasta hoy ellos occidentalizados, bueno, Porfirio Díaz, que se quería sentir tan francés, ¿verdad? Que lo que más nos daba a conocer era la cultura francesa. Se han olvidado que nuestra cultura, que nuestras formas y modos organizativos son tan buenos como las otras culturas. Por eso, súper importante entender que esto que estamos viendo aquí, los pueblos indígenas hasta hoy, en este presente, seguimos discriminados. No se diga de la mujer, ¿verdad? Discriminada por ser mujer, discriminada por ser indígena. Una de las cuestiones que tenemos que ir superando. Y de lo bueno de estas pláticas o de estas conferencias o charlas, lo importante de esto es que nos pongamos de acuerdo. Primero porque somos indígenas y las diferencias las hacemos a un lado, y que vayamos construyendo en este México algo mejor, que podamos crear y aportar a esta sociedad, ¿verdad? Y no solo los pueblos indígenas, con toda la sociedad mexicana. Súper importante conocer, pero la única manera de construir algo, pues es conociendo nuestro pasado para entender este presente y dejar algo en el futuro, a los que vienen y nosotros mismos. Dice, todos los estados de la República cuentan con presos indígenas. En estos momentos hay 29 presos que están aquí en Almoloya de Juárez, aquí en el Estado de México. Son indígenas. Me han estado
toqué este tema de aquí del derecho, de cómo estamos los indígenas, porque son tantos, es tanta la afrenta que este Estado mexicano ha hecho contra los pueblos indígenas. Estaba yo leyendo todos los encarcelados. Bueno, ninguno de los indígenas que sus familiares me vinieron a ver para ayudarlos. Acá en el Estado de México también se creó una ley de amnistía, ¿verdad? Para apoyar a los presos. Y esa amnistía lo primero que pide, pues es, si es indígena, bueno, pues se lo toma en cuenta. Bueno, pues hasta hoy ya tenemos varios días y hasta hoy no se toma en cuenta. Lo estoy tocando porque eso es lo que yo más vivo, es lo que tengo más cerca, pero viendo aquí, leyendo todos estos datos, en sus cárceles de los 6.698 identificados, un total de 6.297 se encuentran en prisiones estatales. Los otros 402 están recluidos en los centros federales de readaptación social, CEPERESO, consigna el Censo de Población Indígena privada de la libertad. Del total de sus presos, solo 14.8%, 996 fueron asistidos con un traductor en su lengua. Esta irregularidad es prácticamente la regla y no la excepción para los indígenas, que tienen que enfrentar procesos judiciales. 6 entidades concentran el 54% del total de presos, es decir, 3.666 personas. Se trata de Puebla, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, la Ciudad de México. Guerrero, por género, 6.453 personas indígenas privadas de la libertad son hombres y 245 son mujeres. De los 67 pueblos, tribus y naciones indígenas que habitan en México, 57 cuentan con personas recluidas en prisión. Destacan los casos de los nahuas con 1.702 encarcelados, los mayas con 459, los tzotziltes 387, los mixtecos, Nasabi 363, los totonacos 358, los zapotecos Viniza 348, los celtales 326, los tarahumara, rarámuris 288, los otomíes ñañús 285 y los mazatecos 255. Bueno, estos datos nos están dando a entender cómo en este presente toda vivía o cómo estamos viviendo la justicia, ¿verdad? Los pueblos indígenas en estos momentos. Ojalá podamos pasar la otra diapositiva, maestro. Dice, de acuerdo con el Sistema de Información Cultural del Gobierno de México, en nuestro país existen 67 pueblos indígenas, aunque hay 68 lenguas con sus respectivas variantes lingüísticas. O sea, todavía existimos bastantes pueblos indígenas aquí en México que somos importantes, y eso lo tenemos que entender, que somos importantes. Si nos uniéramos todos esos pueblos indígenas, seríamos capaces de cambiar la forma política, económica, social y cultural de este país. O sea, si fuéramos capaces de entendernos, de comunicarnos, de vivir y vernos como hermanos, tendríamos esa capacidad. Pasamos la otra más. Les voy a hablar algo sobre los otomíes, ¿verdad? Me decía el maestro, por ahí ¿se acuerda, maestro, que me estaba pidiendo que hablara algo sobre los otomíes, que somos muy desconocidos? Y si es cierto, resulta que en los libros de texto no existíamos, y lo poco que de repente yo leía sobre los otomíes era de que éramos brutos, tontos, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando yo estaba estudiando, decía, ¿cómo que somos brutos y tontos? Eso no me lo está diciendo a mí, se le está diciendo a todos mis antepasados, etcétera. Nos dimos a la tarea de estudiar. Voy a leer, dice, el otomí es un pueblo indígena de México que habita un territorio discontinuo en el centro del México. Está emparentado lingüísticamente con el resto de los pueblos de habla otomague, cuyos antepasados han ocupado el eje neovolcánico desde varios milenios antes de la era cristiana. Actualmente los otomíes habitan en el territorio fragmentado que va del norte, de Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, México, Querétaro, etcétera. Lo que quiero comentarles es que esos son los datos oficiales, pero con las investigaciones que hemos hecho varios compañeros indígenas de distintos estados de la República, hemos encontrado
que otomíes hay en 16 estados de la República, en el centro del país, y por ahí algunos libros de Jacques Sustel, Galinier y Carrasco Pisana, ellos dan muchos datos, han tratado también mucho sobre la nación otomí, sobre el pueblo otomí, y también nosotros nos hemos dado la tarea de investigar, de buscar, de entender para conocer nuestra cultura. En el Estado de México, específicamente en Temoaya, en el municipio de Temoaya, existe lo que se llama Centro Ceremonial Otomí, es nuevo, tiene como 45 años. Ahí nos conocimos distintos pueblos porque vinieron varios pueblos a construir ese centro ceremonial y entonces nos dimos cuenta, pues también existe, mira, en Puebla, en Guanajuato, en Hidalgo, etcétera, ¿verdad? Y entonces, hasta hoy, varios de esos compañeros que nos vimos en ese entonces, nos seguimos uniendo y tratamos de crear lo que llamamos la Nación Otomí. Venimos trabajando, respetando cada uno las formas organizativas y de trabajo, pero sí hay momentos en donde nos unimos y tratamos de ejercer también ese derecho de constituirnos y vernos como hermanos de la nación otomí. Nos está costando, pero estamos haciendo ese intento. Pasamos a la otra diapositiva más. Dice el origen del gentilicio otomí, dice los etnónimos empleados para referir a los pueblos indígenas de México. El término otomí es un nativo del pueblo al que hace referencia. Otomí es un término del origen náhuatl que deriva del otomit, palabra en la que la lengua de los antiguos mexicas quiere decir quien camina con flechas, aunque autores como Wilberto Jiménez Moreno lo hayan traducido como flechador de pájaros. El territorio étnico de los otomíes ha sido históricamente el centro de México. Por ahí lo dejamos porque casi vamos a repetir lo mismo. Pasamos a la otra diapositiva, maestro. Dice, los textos históricos gráficos sobre los pueblos mesoamericanos de la época prehispánica han prestado muy poca atención a la historia de los otomíes. Muchos siglos atrás, en el territorio que ocupaban los otomíes a la llegada de los españoles, florecieron grandes ciudades como Huiquilco, Teotihuacán, Tula, incluso en la Triple Alianza que dominaba el llamado Imperio Mexica. Tlacopan heredó los dominios de Azcapotzalco con mayoría de población otomí. Sin embargo, casi nunca se mencionan los otomíes como protagonistas de la historia mesoamericana prehispánica, quizá porque la complejidad étnica del centro de México en esa época no permite distinguir las contribuciones de los antiguos otomíes de aquellas producidas por sus vecinos. Solo hasta años recientes empieza a aparecer algún interés sobre el papel que jugó este pueblo en el desarrollo de las altas culturas del eje neovolcánico desde el periodo preclásico hasta la conquista. Dice, hay dos formas, los otomagues y olotopame, ¿verdad? Son las dos ramas en las que se derivan los otomíes. Y pues voy a tratar un poco sobre los otomagues, que es aquí en el Estado de México. Está el otomí, el mazahua, el matlacinca, tlahuica, son las lenguas más cercanas que existen en el Estado de México. Yo soy de aquí, de Toluca, ¿verdad? Y trabajamos con todos esos pueblos, hacemos encuentros, intentamos hacer lo que hace rato comentaban los maestros, pues escribir, impulsar la lengua, impulsar la filosofía, etcétera, o las ceremonias. La finalidad es que lo que queremos hacer es aportarle a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿verdad? Que somos orgullosos de nuestra cultura y que ellos ellos y ellas las vayan retomando, ¿verdad? Para que no se pierda, porque sí es cierto lo que decía hace rato, se está perdiendo, como sea, se está perdiendo nuestra lengua, y en la pérdida de la lengua, acuérdense que se pierden muchas cosas. Dice, hacia el 5º milenio antes del Cristo, los pueblos de habla otomague formaban una gran unidad. La diversificación de las lenguas y su expansión geográfica a partir de que se ha propuesto como su Huemal, es decir, el Valle de Tehuacán. Actualmente Puebla debió ocurrir
después de la domesticación de la Trinidad agrícola mesoamericana compuesta por maíz, frijol y chile. Esto establece con base en la gran cantidad de cognados que existen en la lengua otomague. Otomeague nos dice el repertorio de palabras alusivas a la agricultura después del desarrollo de un incipiente agricultura. La región proto-otomana dio origen a 2 lenguas diferentes, lo que ya les comentaba. En ese sentido, es posible que durante mucho tiempo la población del centro de México haya tomado parte de la familia de los pueblos hablantes de lenguas otomagues a partir del preclásico siglo XXV. En el grupo lingüístico otomiano se comenzó a fragmentar cada vez más, de tal manera que hacia el periodo clásico el otomí, el mazahua ya eran lenguas distintas. Bueno, tan distintas que así de repente, siendo antes un solo pueblo, ahora nos vemos como pueblos distintos, ¿no? Pasamos a la otra diapositiva, maestro. La caída de Teotihuacán es un hilo que señala el fin del clásico en Mesoamérica. Los cambios en las redes políticas a nivel mesoamericano, las disputas entre los pequeños estados rivales y los movimientos de población derivados por la prolongada sequía en el norte de Mesoamérica facilitaron la llegada de los nuevos pobladores al centro de México. ¿Verdad? Aquí estoy hablando algo de los pueblos de Tula. Tula, todavía yo he ido a realizar varias ceremonias y en Tula todavía existe mucha gente de habla otomí, casi la mayoría de los centros ceremoniales, ¿verdad? El río que pasa por ahí, toda esa parte, la gente habla otomí, hemos tenido encuentros, los tepanecas, una investigación y aparte la Carrasco Pisana y Jacques Sustel hablan, documentan que los tepanecas de Azcapotzalco eran netamente otomí, y hace como unos 30 años, yo estaba muy joven, ¿verdad? En aquellos tiempos, también fui a Azcapotzalco a hacer esa investigación y encontré gente hablando otomí y me decían que ellos son nativos ahí o que ya tenían años viviendo, y por lo que corroboré fue lo que decía Carrasco Pisana y Sustel, pues que sí, que los tepanecas netamente son otomíes, ¿verdad? Toda esa parte, aquí estoy hablando de Tlacopan, los tarascos, Michoacán, había mucha unidad con ellos, los otomíes, más con la guerra de la Triple Alianza que se realiza, ¿verdad? Que realizan los nahuas, hacia esta parte, los pueblos se aliaron con los tarascos, bueno, no conocidos como tarascos, épechas. Esa finalidad, los pueblos en las guerras, pues también se fueron armando distintas formas de organización y se fueron uniendo, ¿verdad? Distintos pueblos. Por la finalidad de esto es que conozcamos algo sobre la cultura otomí, y esto me ha llevado a mí a construir también las formas filosóficas o la forma de ver el universo de nuestro pueblo, y la finalidad es que todos los pueblos intentemos construir esa visión desde nuestro pueblo sin dejar de mirar, de entender, de respetar las otras culturas, la llamada occidental. Estamos en este mundo, estamos conviviendo. La finalidad es que los pueblos, ¿verdad?, resurjamos nuevamente, que resurja nuestra cultura desde esa espiritualidad, desde esa filosofía, y que seamos capaces de sentirnos orgullosos de nuestra lengua, de nuestra visión, y heredárselo a nuestros hijos e hijas, y que esto no se pierda, al contrario, ¿verdad?, que sobreviva. Pasamos a la otra diapositiva, maestro. En la conquista, los otomíes entraron en la historia de la conquista de México cuando los españoles llegaron a la región denominada los tlaxcaltecas. Como se ha dicho anteriormente, los otomíes llegaron a la región de Puebla, Tlaxcala, durante el periodo posclásico temprano, cuando su territorio original
fue invadido por los nahuas procedentes del occidente y el norte de Mesoamérica. En la región del Valle de Tlaxcala convivieron con los señoríos de la llamada Señoría de Tlaxcala, una confederación denominada por tribus nahuas y opuesta a los mexicas y sus aliados. Los tlaxcaltecas eran aliados militares de los otomíes de Tecoac, a quienes se reconocía como un pueblo con grandes habilidades para la guerra, de acuerdo con los códices florentinos. La otra diapositiva más. Dice, y cuando en Teocuac llegaron, fue una tierra de tlaxcaltecas en donde estaban poblando los otomíes, pues esos otomíes los salieron al encuentro en son de guerra, con escudos, dieron la bienvenida, pero los otomíes de Teocuac muy bien los arruinaron, totalmente los vencieron, los dividieron en bandas, hubo división de grupos, los cañonearon, los asediaron con la espada, los flecharon con sus arcos, y no unos pocos solo, sino todos los perecieron. Cuando Tecoac fue derrotado, los tlaxcaltecas lo oyeron, lo supieron, se les dijo, muchos se amedrentaron, sintieron ansias de muerte, les sobrevino gran miedo y de temor. Bueno, esta es una que dice, esta es algo que dice un fraile, ¿verdad? Sobre cuando llegan los españoles, los otomíes intentan enfrentar a los españoles, pero los españoles derrotaron a los otomíes, y entonces se dice por ahí que los tlaxcaltecas, pues viéndose vencidos también, es cuando ya se unen con los españoles, ¿verdad? Y es cuando vienen pues se unen para ir a derrotar a la náhuatl, ¿verdad? Pasamos a la otra diapositiva, maestro. Por ahí preguntaban que en qué libro, de dónde. Si ustedes están viendo ahí en las diapositivas, normalmente es Sagún el que toca más sobre la cultura, y si ustedes entran al internet y entran y checan a los códices, que por aquí trae Florentino, en todos ellos encontramos muchos datos que se tienen sobre nuestros antepasados, pero también vale la pena que nosotros hablemos con nuestros abuelos. Hace como unos 30 años recorrí casi todo el país para estar hablando con los abuelos. Dije, si no hablo con los abuelos ahorita, va a llegar el momento en donde van a morir, y pues ya no voy a poder rescatar o escribir lo que ellos pensaban. Hace tiempo viene una compañera de Francia a hacer una investigación por acá y me comentaba, bueno, ¿qué crees? Que la mayoría de los mayores ahora les pregunto sobre las culturas indígenas y me hablan más sobre el catolicismo o el cristianismo, ya no sobre su cultura. Muchos de ellos se avergüenzan de su cultura. Hace 30 años me imaginé o pensé que eso iba a pasar, por eso hice esta investigación o las investigaciones, y que me llevan a esto que está aquí escrito, ¿verdad? Sobre la guerra, tocando lo de la Triple Alianza. En estos momentos que se cumplen, ¿se acuerdan? La otra semana, el viernes, jueves creo, se cumplió los 500 años y tachan de traidores a los tlaxcaltecas, etcétera. Me parece que nosotros tenemos que tener mucho cuidado antes de decirle a un pueblo traidor, porque es súper importantísimo conocer la historia. Y quiero tocar algunos puntos sin menospreciar a ningún pueblo, porque lo que hoy tenemos que hacer los pueblos es unirnos todos y vernos como hermanos, y no solo los pueblos indígenas, estoy hablando de los pueblos del mundo, ¿verdad? Si se es indígena o no indígena, güero, negro, etcétera, sin importar el color, lo importante es que somos seres humanos. Desde ahí lo comento, porque lo que menos tenemos que hacer es, y conocer o hacer más que nada, es vernos o enfrentarnos nosotros mismos. La finalidad de conocer la historia es conocer qué tenemos que hacer en este presente, seguir con esas divisiones que había antes, porque sí lo había. Pues yo creo, o la aportación que hago con todo este estudio es, creo que es importantísimo que nosotros hoy, con toda esta historia en este presente, pues nos veamos más como hermanos, como pueblos, y que construyamos una gran nación, no solo de México, sino esa nación del mundo, que haya paz,
justicia y dignidad, como siempre hemos venido platicando. Yo termino con esto, maestro o maestros, para no alargar tanto, y la finalidad de todo este pequeño aporte que les hago es por lo importante de ver en esa dimensión real, pues la grandeza de nuestros pueblos, de todos los pueblos, en su conocimiento, en su forma organizativa, y que sí le hemos aportado a México y al mundo muchas cosas. Y eso es importante que se lo hagamos saber a nuestros hijos y a nuestras hijas y a todos los jóvenes, no solo a nuestros hijos, sino a todos los jóvenes, y que vean que nuestras culturas no le piden nada a las otras culturas, al contrario, estamos a la altura, creo que de todas las culturas, ¿verdad? Europeas, asiáticas, etcétera. Nuestras culturas son grandes, tienen esa grandeza y tienen mucho que aportar. Pues gracias, maestros. Bien, bien, gracias a usted, maestro, por darnos esta charla. Ahora sí, los compañeros que tengan su mano levantada, vamos a pasar las preguntas. El maestro Abel la tiene levantada. Maestro Abel. Hola, buenas noches. Bueno, otra vez de nuevo aquí saludando al maestro hermano. Es muy interesante lo último que estaba usted acentuando. Es menester regresar a esto del rescate de nuestra memoria genética. En realidad, todos los exponentes que ha tenido la virtuosa presencia del programa de historias son vastos conocimientos y no es tan sencillo entender nuestro olvido, nuestros recuerdos. De alguna manera coincidimos todos en cuanto a la investigación que de alguna manera hemos realizado. Sí, en realidad, por ejemplo, el contenido, el esquema cultural que nos ofrece, por ejemplo, referenciando un poco al maestro, al licenciado Miguel Ángel, allá del otro lado del río Bravo, es muy interesante ver cómo parte de nuestra genética se encuentra del otro lado. Hay un reencuentro entre nuestra gente indígena. Y yo veo, por ejemplo, con buenos ojos el que nos transfiera a través de los medios modernos el conocimiento que nosotros estamos tratando de entenderlo primeramente nosotros. Me da mucho gusto saber que hay gente interesada y no se ha perdido nada. Sigo insistiendo en todas mis presentaciones, en todas mis intervenciones. Tenemos la presencia de nuestros idiomas y mucho del que se mencionó. Sucede lo mismo en cuanto a la invasión, en cuanto a la transculturización, a nuestras interconquistas. Yo soy de la opinión que se hubiera tardado un poco más esta conquista de los invasores extranjeros. Ya lo estábamos realizando incluso de alguna manera. Por ejemplo, hablas de que el avance de la civilización otomí es fuerte, es grande en muchos estados de la República. Realmente es cierto porque nosotros lo vivimos aquí en el sur de la República. Aquí, por ejemplo, a nosotros vemos al náhuatl, a tlaxcalteca, al quechua, como parte de nuestra escuela. Y cuando yo he realizado algún aprendizaje ritual, claro, desde el punto de vista de mi etnia, he coincidido totalmente que es un lenguaje del mundo
un ritual del fuego, por ejemplo. El ritual de la lluvia para pedimento de la lluvia es única en el mundo. Y creo que en eso coincidimos, y con el maestro Guillermo Marín coincidimos en que nosotros ya teníamos nuestro ícono, nuestro símbolo religioso. Claro, éramos politeístas, pero teníamos nosotros nuestra cruz propia, nuestra adoración al Quetzalcóatl, nuestra adoración hacia nuestros dioses, que es el norte, el sur, el este y el oeste. Nosotros sabemos de sobra que mucho de lo que existe en el país, porque es inmensamente rico, no solamente en ruinas, sino en pirámides, ahí está el devastador sacrificio de nuestros fraternales hermanos, de sudor, de lágrimas, de sangre derramada. ¿Por qué? Porque la mano de obra fue nuestra. Si algún día, por ejemplo, inicié este libro que se llama Bajo el cielo de mi tierra, que es una investigación de la visión de los no vencidos y vencidos, me doy cuenta que hablar con los abuelos, hablar con la gente grande, muchos de ellos te dan una réplica religiosa cristiana, que el gallo cantó, que la viruela, que el sarampión, bueno, muchas cosas son ciertas, pero hay cosas que quedan simplemente en la fantasía de nuestros conquistados. Y pues bueno, aquí cabe decir pues que como dijo el maestro Paz, algún día con los hispanohablantes, algún día tenemos que ser muchos más en el mundo. En realidad, en el país yo veo una emigración del indígena de un estado a otro estado. No lo estoy hablando a otro país, de otros países, sino estoy hablando del mismo país. En este lugar donde yo radico, donde hay 4 idiomas muy fuertes, que es el mazateco, el ojiteco, el chinanteco y el ixcateco. De donde yo soy son otras 4, imagínense, ya estamos hablando de 8 idiomas muy antiguas. Entonces, la última pregunta para finalizar mi intervención aquí. A mí me dio gusto, no critico la concentración de la semana pasada de nuestros danzantes. Ojalá y no suceda, ¿verdad? Pero pues ellos entraron, desfilaron, celebraron como nunca históricamente se había visto en México. Hay apertura. Claro, esa apertura debía haber sido desde mucho antes, porque nosotros en el estado de Oaxaca practicamos una guelaguetza, que es el encuentro de usos, costumbres, danzas, textiles, idiomas, y nos juntamos todos. Bueno, eso ya es costumbre en los pueblos. Quiero pensar entonces que somos conservadores, igual que cualquier grupo étnico en México, pero finalmente ese es el sueño de cada uno de nosotros, que en un lejano, no muy lejano tiempo estaremos juntos, pero cuando estemos juntos no quiero pensar que ya perdimos nuestra habla, nuestro idioma. ¿Por qué? Porque yo lo veo que entre un pueblito muy pequeño a mi pueblito ya se tiene un estilo colonizador de hablar. Yo creo que eso mismo sucede en el otomí, sucede en el náhuatl, sucede en el zapoteca, sucede en el mije. Aquí, por ejemplo, entonces es lo que nos sucede a nosotros. Como investigador, como maestro, como promotor cultural, como alumno del chamanismo, he entendido que no es una tarea muy fácil. Discursivamente a lo mejor sí es fácil decirlo, pero llegar a hablar el idioma
con alumnos del Cobao, con alumnos de secundaria, con alumnos de primaria el día de hoy, cómo cuesta trabajo. Y bueno, por ahí alguien ha dicho siempre que estamos tan olvidados, desafortunadamente, en este sentido de que a veces, lejos de llegar y hacer el despertar a nuestra gente, parece que fuéramos los de ahora, los totalmente colonizados que están adentro de la Coca-Cola, están adentro de la televisión, adentro de todo. Y bueno, pues aplaudo mucho el hecho de que podamos tener en nuestras manos ese documento, y pues yo les prometo que en cuanto pueda les envío un ejemplar. Por cierto, ahí le debo al maestro Miguel y a algunos otros amigos, pero ya están llegando porque ya me dieron su domicilio. Pues muchas gracias, maestro. Adelante. Gracias, gracias. Tiene otra pregunta de Omar Bucio, compañero. Tienes el micrófono. Muchas gracias. Bueno, no sé qué tanto tiempo dispongamos. Me gustaría ser también un poquito breve. Yo quisiera hacer un comentario y dos preguntas, si me lo permite. Primero, pues es felicitar al doctor Isaac Díaz porque nos deja ver una realidad que de repente también el propio discurso colonizador pues invisibiliza, ¿no?, a estos grupos, a estos sectores. Hasta el día de hoy es que realmente yo vengo conociendo, por ejemplo, estas estadísticas de estas personas que por falta de garantías, si lo podemos decir así, pues están pasando por un proceso y están encarcelados, digamos, de manera injusta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es externar la felicitación pues, por esta charla primero y por compartir con pues, todo el colectivo los conocimientos que a lo largo de su camino que ha trazado, pues ha ido conociendo y que, pues bueno, hoy se hace visible con esta charla, ¿no? Las dos, bueno, por otro lado, el comentario que también, y retomando a uno de los grandes autores latinoamericanos, que es Silvia Rivera Cusicanqui, y que yo creo que aquí también sería como retomar esta cuestión del ir conociendo nuestras lenguas, es poder regresar a las lenguas originarias para que ante la investigación, más en el ámbito social, pues empecemos a generar nuevas categorías y nuevos conocimientos, pero que precisamente descansen, ¿no?, en el uso de estos, pues de estas lenguas, ¿no? Y bueno, yo compartí ahorita en el chat, ahorita que el doctor Díaz nos compartía sobre los dos presidentes indígenas, pues desgraciadamente desde la perspectiva que sí que lo podemos ver como dos sujetos completamente negados de esa raíz indígena y por lo tanto sujetos acomplejados, ¿no? Uno de ellos que tratando de ser gringo estadounidense y por el otro lado, el otro queriendo ser un francés, ¿no? Entonces, habrá que también analizar desde la parte psicoanalítica, pues qué tanto estos sujetos cuando se occidentalizan, pues van negando esas raíces, ¿no? Y las dos preguntas, bueno, que me permitiría plantearle al doctor, sería la primera, que si dentro de generar diversidad, usted como hablante del otomí, y bueno, que se reconoce como digamos, otomí hablante, percibiera una sensación también de un nahuatcentrismo, en el sentido de que pareciera que la única lengua que se impone sobre el resto de las 68 que componen el catálogo, que al menos el INALI plantea como diversidad lingüística dentro de México, se impone, o de dónde pudiera provenir esta de repente idea de siempre querer romantizar única y exclusivamente el náhuatl, cuando México sabemos que es pluricultural, plurilingüístico, y de repente otro tipo de lenguas pues se van también invisibilizando. Y la otra pregunta estaría enfocada a dentro de su trabajo de investigación y todo lo que nos compartía, cómo evitar también de repente ese romanticismo de cierta forma, puedo decirlo, de un pasado que ya no existe y que ahora en México y que ahora en este presente, con toda esta complejidad que implica ahora que aquí citando al doctor Marín, en este sistema neocolonial, creo yo, y el Estado nacionalista que de repente se impone, cómo
cómo recuperar a los indígenas. Porque al menos yo en lo particular de repente tengo ciertas discusiones, tanto a nivel académico como ya a nivel experiencial por mi propio también trabajo en investigación, que de repente pareciera que la interculturalidad fue como una categoría que se creó, se ideó, se inventó, pero no con la finalidad de establecer un diálogo entre culturas, sino siempre una cultura imponerse sobre la otra. Y entonces ahí en ese sentido, pues cómo podríamos, más que ya de una interculturalidad, pues hablar de un piso parejo para poder hablar de un espacio de diálogo entre culturas. Y esas serían mis dos preguntas. Muchísimas gracias y gracias al colectivo. Maestro Isaac, si le quiere contestar. Sí, rápido. La primera pregunta es, sí he hecho una investigación sobre ese tema del por qué el náhuatl, pues no es el pueblo náhuatl el que tiene la culpa, ahí los culpables son la mayoría de los sacerdotes, no hablaron las demás lenguas porque son más difíciles y la más fácil era el náhuatl. Yo estudié hace años con los franciscanos y una vez un sacerdote franciscano me decía que si no me daba vergüenza hablar de mi lengua. Le dije, no, yo soy otomí, no tengo por qué avergonzarme de mi lengua. Una vez le dije, oye, tú eres muy estudioso. Le comentaba, porque hace rato les comentaba que leyendo los libros, yo no veía ahí a los otomíes y lo único que veía de los libros era que éramos brutos, tontos, etc. Entonces una vez me dice este sacerdote, ya falleció, porque ya era muy grande, me decía, te invito a que leas, no tengo ahorita por aquí el libro, por ahí después se los paso, se lee este libro, habla sobre, muchos pueblos que denostan los españoles o la historia oficial, resulta que son los que se opusieron al español, no solo en la lucha física, sino también en lo espiritual y filosófico. Entonces me decía, ¿has ido a la Sierra Gorda? Le digo, sí, sí he ido a la Sierra Gorda. ¿Has visto que muchos santos por ahí están degollados sin cabezas? O bueno, estatuas de santos. Digo, sí, sí he visto eso. Dice, pues es que los que opusieron mucha resistencia por allá fueron los otomíes. Y la investigación que yo te puedo decir, y la puedes encontrar en tal libro, es que lo que están haciendo los españoles es minimizar los que realmente opusieron resistencia para que pierdan su identidad y levantar al derrotado para que te sientas derrotado. Me puse a investigar eso y sí lo encontré, o sea, sí encontré esa situación que por ahí les voy a pasar los datos de los libros para que lo lean, pero no solo eso, otra de las situaciones que puedo ver, porque he recorrido todo el país en comunidades indígenas, que la mayoría de los nombres, por ejemplo, que pusieron en los pueblos náhuatl, pues luego dicen, no, es que ya estaba así antes, lo habían, pues no, fueron los sacerdotes, acuérdense que eran, la Iglesia Católica era el poder político, económico, etcétera. Ellos fueron los que pusieron los nombres y eso lo podemos comprobar. La otra pregunta es, que es importante, si el Estado mexicano, que hasta con Andrés Manuel, lo digo porque muchos votamos por él, lo apoyamos, pues hasta él mismo tiene esa visión, yo lo he escuchado, hasta dice que no habla de pueblos indígenas, pero él habla mucho, recalca mucho que la democracia, que hay que vivir la democracia. Acuérdense que la palabra democracia no existe en nuestros pueblos, existe la palabra consenso. Es una cuestión de Estado que los pueblos indígenas nos minimicen y que nos sentamos menos. Hace rato hablaba que como en 91, 92 más o menos, hubo una reunión de pueblos indígenas a nivel nacional y a nivel latinoamericano, en donde en asambleas decíamos, ¿qué queremos los pueblos indígenas? Y entonces decíamos que tenía que haber una educación indígena. Ellos, el Estado mexicano crea lo que se llama la educación intercultural. Tiene razón, compañero, cuando dices que nos quieren imponer, porque sí es cierto, ellos siempre están tratando de imponernos la visión de ellos. Hace rato el otro maestro hablaba
decía que de repente se sentía incómodo hablar su lengua con los jóvenes. Pues claro que se siente incómodo porque esta educación no tiene nada que ver con la educación indígena. Y entonces, pues, ¿cómo no me voy a sentir incómodo si los métodos, la pedagogía, etcétera, pues es netamente occidental y de repente va a chocar cuando nosotros queremos hablar con los pueblos indígenas? Y entiendo cuando me dices que en la universidad y en todo, pues vamos a estar chocando porque no tiene nada que ver una con la otra. Sí tenemos que luchar. Lo que yo propongo es que tenemos que luchar a que cada pueblo tenga su forma de crear esa educación indígena desde nuestros pueblos y que tiene que ser oficial, o sea, tiene que ser oficial y este Estado lo tiene que reconocer porque existimos. Entonces, mi propuesta es que no dejemos de luchar, pero que no solo hablemos, que vayamos a las acciones y que nos pongamos de acuerdo y este Estado mexicano le hagamos, ahora que se cumplieron estos 500 años, pues por ejemplo, el maestro habló de las danzas, sí, pero quienes estuvieron sentados ahí nuevamente fue Andrés Manuel, fue Sheinbaum y todas aquellas gentes, son los que están ahí como siempre, y los inditos como siempre ahí bailando, aplaudiendo. Pues no, eso tiene que terminar, porque lo que dijiste es cierto, eso es colonialismo. O lo hacemos a un lado o vamos a seguir apegados a lo que ellos digan, porque tiene que ser hoy. Los tiempos que estamos viviendo es para que los pueblos indígenas renazcamos. Hace años estaba yo leyendo, se me fue el nombre, pero era un filósofo, decía, cada 100 años existen hombres y hay los momentos en donde los pueblos o las personas tienen la capacidad de liberarse. Si en ese momento no son capaces de liberarse, van a tardar otros 100 años. Pues estos son los años nuestros donde debemos, y cuando hablo de liberación no estoy diciendo que nos peleemos con el gobierno, con el Estado mexicano, sino que el Estado mexicano entienda que existimos y que estamos aquí y que tenemos nuestras formas y modos de educar, de gobernar y que tenemos ese sistema. Y lo tenemos que hacer todos los pueblos o no vamos a lograr nada. Excelente, hay muchos comentarios que se tienen que hacer al respecto. Nada más, el maestro Ceja comenta, dice que no olvidemos que el náhuatl fue la lengua franca de la náhuatl, la lengua del comercio, de las ciencias y los conocimientos. Es otro punto también, el por qué prefirieron el náhuatl los frailes, porque era una lengua franca, pero los dos puntos que usted trajo de ocultar al vencedor y resaltar al vencido, es una buena tesis, hay que reflexionarla, tiene un gran punto. Bueno, vamos a continuar con McClackley, si lo pronuncie bien, Toxley, compañero, puede. Buenas noches, me presento, soy en mi nombre de mi tonal, Matlacli Toscli, 10 Conejo. Mi nombre ya occidentalizado es Francisco López Hernández. Soy de San Luis Potosí, territorio Huachichil, Chichimeca, Huachichil y Otomí también. Agradezco allá al maestro que habla cosas hermosas, da palabra de cosas de tradición ancestral, que es lo más importante de esto, no lo de ahora. Tenemos que tener en cuenta que hay que separar las cosas. 500 años de imposiciones y de readaptarnos a esas imposiciones y a lo que es antes de que sucediera eso. También, como lo ha dicho varios maestros, investigadores de camino, que también tuvimos una decadencia entre la división de las comunidades y pueblos originarios, llámense otomí, llámense nahuas, llámense mayas, llámense purépechas, etcétera, que es donde ahí el invasor, el europeo, español, inglés, francés, etcétera, también se aprovecharon de ello y hasta el día de hoy seguimos
siguen y seguimos en esa lucha y en esa divergencia. Acabamos de celebrar, que es lo que aquí el tema de hoy es, qué es lo que pasó en esta reunión de estos 500 años. Que hay una que todos estamos en común, con la visión de ahora mezclada, criolla, mestizaje, pero también con la gente que se siente todavía con esa tradición de grupo originario, perdón, es que somos tan multiculturales, tan divergentes, pero con una esencia que es lo que nos reclama y que estamos por eso aquí presentes en este momento. Cada quien en su forma, cada quien en su entender, pero con ese sentimiento. Buscamos con esa sed, porque la sed nos hace buscar, nos trae esa inquietud, nos trae ese zumbido de oído, de inquietud, a reconocernos, a buscar algo más que lo hacen ancestral. ¿Por qué? Porque tenemos una de las 5 mejores culturas del mundo. Y ese es el reclamo interno y colectivo a la vez. Y en ese sentido, estamos aquí conectados para irnos reconociendo poco a poco en nuestras formas y en nuestras diferencias de ser. Porque estamos entrelazados de un vivir, de un sentir, de un común vivir, que eso es lo que nuestros abuelos, nuestros ancestros, fue lo primero que fueron entendiendo, fue los primeros pasos después de gatear, de entender la naturaleza, la vida, la noche y el día, el camino del sol, el camino de las estrellas, el camino de lo que estamos pisando, que es nuestra madre tierra, y lo que está en su alrededor. En ese sentido, vamos encontrándonos con esa biodiversidad que ellos tenían sus propias palabras, simples y sencillas, pero profundas a la vez. Y en ese mismo sentido, fueron aprendiendo a ir desarrollando de generación en generación esta gran cultura del Zen Anáhuac, que es aquí la tierra en donde nosotros estamos pisando. Allá al sur se le llama de otra manera, pero aquí en esta región es el Zen Anáhuac. Y entonces aquí hay que entendernos de esa manera, con esa biodiversidad, con esa diversidad cultural regional. No lo mismo que la sierra que en el desierto o en la playa. No lo mismo Veracruz, no lo mismo Oaxaca, no lo mismo México, no lo mismo es Chihuahua, no lo mismo Sonora, Durango, Yucatán. Pero a la vez somos todos ahí. ¿Por qué? Porque entendemos algo que lo entendieron nuestros abuelos y es lo que buscamos y coincidimos. El amor a la vida y a la tierra, ya lo que está y pertenece ahí. Y eso es lo que hay que abrazar y entendernos con respeto, con tolerancia, no con esclavitud, no con imposiciones, sino como lo hacían nuestros abuelos, escuchando, poniendo atención a lo diferente, porque es ahí nuestro enriquecimiento, en esos múltiples colores de vivir, de sentir. Tenemos que ir rescatando poco a poco eso. Hay que hacer un lado todo esto, de que yo soy, no, nadie es más, títulos no existían,
Había disciplinas para el servicio comunitario. Esas eran las formas que se fueron desarrollando de generación en generación hasta que se logró. Unos dicen que es la toltequidad, otros los olmeca, otros el náhuatl, el teotihuacano, cada quien a su entender, pero lo lograron. Los rarámuris dicen que lograron esto, los wixárikas dijeron que lograron esto, los purépachas dicen que lograron esto, los mayas dicen que lograron esto, los anahuacas dicen que lograron esto, pero al final de cuentas, ese fue el enriquecimiento que eso hace que seamos de las 5 civilizaciones más grandes del mundo. Hay que ir, nuestra sed es volver a reinsertarnos en ello. Eso es lo que andamos buscando. Esa es la realidad de hoy, de esos 500 años de reclamos. ¿Qué tenemos que entender? Esto, precisamente. ¿Por qué? Porque es una estafeta que ya nos tocó a nosotros. Nuestros abuelos aprendieron eso, que esto se va dejando. Hoy me toca a mí para dejártelo mañana a ti. Por eso es comunitario, pero también individual, familiar, porque son como células que van haciendo grupos y se van expandiendo en grande. Y la grandeza está en eso, en lo pequeño y a lo grande a la vez, porque todo está. Un hilo va tejiendo y entrelazándose a otro hilo. Y así lo hicieron nuestros abuelos. Nosotros queremos ir retomando eso. No lo perdamos, abracémonos todos, que ya tenemos mezclas europeas, africanas, orientales, X y Y, pero nuestro corazón es donde estamos pisando la tierra. Y esta es nuestra tierra. Y ese es nuestro reclamo. Nuestro ADN nos está reclamando eso. Abracémoslo con tolerancia, con respeto, con gratitud sobre todo. Importante la gratitud. Importante ahorita voltear y ver la luna. Ver el árbol que tienes allá afuera. Al familiar que tienes ahí a un lado. Al ser querido. A que hoy te puedes mover y escuchar. Que puedes hacer algo más por ti y a la vez por alguien más que está fuera de ti. La intención que tú le pongas es abierta, porque tu corazón y tu mente eso lo va a dar. Abraza eso, no te olvides, porque de ahí está la grandeza de la vida, la grandeza de esta Zen Anáhuac, la grandeza de nuestros abuelos, el cariño, el amor, el respeto, la tolerancia. Valores simples y universales. Palabras que tienen una profundidad enorme. Retomemos cada eso. No colguemos títulos. Colguemos lo que tiene nuestro corazón. Demos lo que tenemos en nuestra casa, en nuestra tierra. Eso demos. Porque es enorme esta tierra que la han despojado de tantas cosas todos los extranjeros y que nosotros mismos hemos ido cediendo, pero ahí está día a día dando más. Criticamos al extranjero, pero bien que lo cobijamos. Muy bien, compañero. Vamos a... Nomás permítame cerrar. Agradezco al maestro. ¿Por qué? Porque es otomí y está defendiendo su conocimiento, está dando palabra y es de agradecer, es de abrazar. Que esto se multiplique, que no se pierda, que esto se haga un hábito. Muchas gracias y disculpen por lo que me haya alargado. Cierro ya, gracias. Muy bien, compañeros. Maestro, ¿quiere comentar algo? ¿O seguimos con preguntas? Si hay alguna pregunta, nada más. A ver, compañeros del grupo, vamos a ir empezando a cerrar la charla.
allá en México es más tarde, son 2 horas. Sí. Acá son las 9, pero en México ya van a ser las 11. Entonces, alguien del grupo que quiera hacer unos últimos comentarios al maestro. O al maestro Gonzalo Ceja. Muy bien, levantó la mano. Muchas gracias, buenas noches, felicidades por la ponencia. Yo tengo una pregunta. En la última diapositiva aparecieron ahí varios datos, pero no alcancé a ver cuál era la fuente de esos datos. Me parece que era la parte final de la noche de la huida y me parece que ¿Es esta? creo que sí. Sí, exacto, sí, porque me interesa mucho la parte de Teocalyehuacan y de Calacuaya. Yo viví muchos años en Calacuaya y hice una investigación acerca de todo eso y sí, es parte del proceso de la huida, ¿no? Pero como Cortés saqueó el pueblo y los quemó y ese pueblo de Teocalyehuacan, pues también le asistieron a los españoles, a los europeos y después fueron pues se contaminaron también de la viruela y ese pueblo desapareció. Ese es uno de los pueblos originarios que, que fueron el fundamento para sentar las bases de la ciudad de lo que hoy es Tlalnepantla. Entonces me interesaba mucho. Entonces, ¿cuál es la fuente de esa cita? Esa es mi pregunta, esa es una de mis preguntas. Ahí lo dice Sagún. Informantes de Sahagún, ok, muchas gracias. Y la otra pregunta es, maestro, ¿usted conoce de casualidad el libro? Es un diccionario trilingüe de Fray Alonso Urbano. Fray Alonso Urbano fue contemporáneo de Fray Bernardino de Sahagún y él en algún momento hizo un diccionario trilingüe entre castellano, náhuatl y ñañú, otomí. Pero pues murió en la hoguera, fue castigado con la Inquisición por hablar lenguas, a pesar de que era franciscano, pero son los datos que tengo. ¿Conoce usted ese libro? Parte, ¿qué crees que por ahí me lo prestaron, pero no le pude sacar copias? Sí, lo conocí. Ok, no, pues muchas gracias, felicidades y unos aportes muy valiosos, muchas gracias. Me quedé con una duda yo también, maestro. Sí. La batalla de Otumba, aquí pelean los otomíes contra los españoles o a favor de los españoles. Perdón, no escuché bien. En la batalla de Otumba, Sí. ¿cuál es el rol de los otomíes? Se enfrentaron a los españoles. Uh-huh. Y perdieron la batalla. Sí, perdieron la batalla y por eso ahí los tlaxcaltecas se espantaron cuando, bueno, pues si no, pues ahí se habla, hay muchas cosas que hay que investigar ahorita. Hace rato que decía que el náhuatl era la lengua franca. Eso es lo que oficialmente se dice. Bueno, nosotros hemos investigado, pero también aquí no lo digo porque no era el tema, pero por ahí leí no recuerdo, también creo que fue Sahagún, sí, Fray Bernardino de Sahagún en uno de sus libros, estaba yo leyendo y decía que las lenguas francas en ese entonces eran el náhuatl y el otomí. Uh-huh. Otra cosa, simplemente los poemas de Nezahualcóyotl, que tanto dicen que es náhuatl, Nezahualcóyotl era el otomí, era tepaneca, y solo que las traducciones que hicieron los sacerdotes los hicieron al náhuatl, pero el mismo Sahagún lo comenta en sus libros. La lengua originaria o los poemas de Nezahualcóyotl eran netamente otomí, que después los franciscanos lo traducen al náhuatl y la mayoría de la gente ahorita lo conoce en náhuatl. Uh-huh. Tiene sentido. Bueno, lo van a saludar y muchas gracias por compartir, maestro Isaac. Creo que nos hace sus conocimientos. Espero pronto nos siga compartiendo.
Antes de que se empiecen a retirar parte del grupo, les quisiera comentar que si quieren ser parte de este grupo de historia, tenemos un chat en WhatsApp. Pueden dejar su teléfono abajo y yo los incluyo al chat. Usualmente hacemos este programa totalmente en vivo, 3 veces al mes, en el cual invitamos a un maestro que nos dé una lectura. Y si quieren ser parte del grupo o alguien está interesado en dar una charla aquí en el grupo, en el colectivo, puede dejar su teléfono en el chat y yo lo incluyo. Y ahí estamos compartiendo todos los eventos que en la comunidad se están llevando a cabo. Bueno, ¿alguien más que quisiera dar una pregunta, un comentario al maestro? Si no, para empezar a cerrar la conversación, que me ha parecido interesante y revelatoria. Mientras alguien se anima a decir, yo quisiera comentar porque yo soy de la Ciudad de México y alrededor de México siempre veía bajar los grupos otomís y se hablaba mucho del otomí, pero cuando ya empecé a estudiar historia, totalmente los historiadores los invisibilizan, o sea, no existe como un rol que jugaron ellos en parte de la historia. Y ahorita con su tesis que usted nos trajo, tiene sentido. El rol que los otomís, cuando investiguemos más y se hagan más investigaciones, o ya están, pero que se den a la luz, va a ser más grande de lo que pensamos. Y muchos de los pueblos que pensábamos que eran nahuas o de otras naciones, eran otomís. Entonces, este es un gran aporte que yo realmente le agradezco para empezar a abrirnos esta historia, ¿eh? Cada vez que viene un maestro aquí a exponer, para mí es como que se pone una pieza en ese gran rompecabezas, ese rompecabezas que para mí es inmenso, pero yo sé que se va armando y se va a armar del pasado ancestral de México. Cada voz va llenando ese rompecabezas y esa aportación que usted nos hizo ahora viene a incluir ese aspecto que faltaba de la de esa civilización. Cuando yo le hablé, me comuniqué, es por eso, porque yo sabía que ahí andaba algo en la historia siempre colonial oculta del rol de los otomíes. Y bueno, esperando que ojalá en un futuro nos quiera compartir otra charla. A mí me gustaría más saber más acerca de la filosofía, pero eso lo dejamos en otra charla. La cosmovisión que usted mencionó, ¿es como cosmogonía o filosofía? Eso es, me gustaría, ahí está la invitación, maestro. Si usted un día nos quiere regalar como tequio esa conversación, se lo agradecería también. No, sí, importantísimo. Hace rato uno de los hermanos habló de que los pueblos aquí éramos politeístas, algo que también eso no es cierto. Hay una confusión de términos. La mayoría de los pueblos, digo porque también he investigado sobre la visión religiosa de los pueblos, existe padre y madre creador, o Dios y diosa. Y aquí el problema es que los españoles o la historia oficial nos quiere decir, no, es que todos ellos veían la tierra a su Dios, el sol era su Dios. No es cierto. Por ejemplo, en la cultura otomí existe madre creadora, padre creador y el gran espíritu que nace de ellos. Y por eso es súper importante conocer muchas cosas. El occidente o los historiadores oficiales confunden, porque han oído ustedes cuando dicen, le dio aire. Va a tal lugar uno y le da aire. Y cuando vamos hablando de aire, es el espíritu de cada lugar. Cada casa tiene un espíritu, cada región tiene un espíritu, cada pueblo un espíritu, etcétera. Pero no son dioses, o sea, no son los creadores, eso hay que entenderlo. Entonces, cositas que valdría la pena, como dice, eso es, por ahí lo podríamos tratar en otra situación, pero sí vale la pena que entendamos que no éramos lo que decían los españoles o la historia oficial de que nosotros teníamos muchos dioses. Y aparte, yo cierro con esto, que no nos dé vergüenza, porque quienes estaban equivocados son aquellos que dicen y que nos han traído esa visión occidental que solo existe un Dios y que es hombre. Y aquí nuestros abuelos digo, yo también lo decía antes porque yo estudié eso de la religión católica, etcétera, y era también mi versión,
pero mi abuelo me dijo, no, la vida no se da, no lo da solo el hombre, tiene que haber mujer, ¿no? Digo, es la forma de que hablaba, pero aparte si vemos desde la física, positivo no da luz, negativo tampoco, tiene que haber positivo y negativo, y cuando positivo y negativo se unen, ya no es ni positivo ni negativo, ya es otra cosa. Cuestiones que de repente hay que estudiar y analizar, y que eso nuestros pueblos ya lo sabían. Yo cierro con eso. Muchas gracias. Pues, maestro, hay un comentario de Rosa Fuentes, dice, también me gustaría que nos compartiera sobre la medicina ahora que lo necesitamos tanto espiritual como corporal. Sí, también para un futuro una conversación de ese sería muy fructífera. Claro que sí, cuando gusten, pues nos ponemos de acuerdo y tocamos sobre la visión. Nuestra medicina está súper avanzada, tanto que no nos hace ni el COVID ni todas esas cosas. Acuérdense que yo sí, bueno, qué bueno que tocas, digo rápido, nuestro cuerpo está, todo el cuerpo humano y la propia naturaleza es tan sabia que es capaz de combatir todas esas virus, ¿verdad? Todas esas pandemias que existen en el mundo. Y eso la historia lo ha demostrado, no solo aquí en México, en el mundo. Muy bien. Pues entonces, nomás para recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales de La Toltecayo. Vamos a ver aquí lo tenemos de más para recordarles. La Toltecayo en LA Toltecayo en YouTube, donde mañana vamos a subir este video para los que lo quieran ver y compartir en diferido. Aquí lo vamos a subir. Se pueden suscribir, los invitamos para que apoyen, le pongan un like, y se comparta, porque ese conocimiento se tiene que compartir. Esa es nuestra tarea de compartir, de estrechar puentes entre nuestras comunidades. Y bien, pues yo me despido, aunque le quiero dejar la última palabra al maestro para que nos despida, ya bien. Yo me despido de todos, le doy gracias a todos los que se conectaron, fuerte abrazo. Vamos a descansar el próximo miércoles, pero empezamos en septiembre, el 1 de septiembre, nuestro compañero Scott nos va a compartir una charla acerca del orientalismo. Es algo muy interesante. Scott es una persona bilingüe de celtas y estadounidense, habla español, es maestro español, es muy interesante. Entonces va a ser dentro de 15 días, vamos a descansar la semana que viene. Y ese es el anuncio. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos los que están aquí. Maestro, despídanos la clase, despídanos esta charla para irnos a descansar. Yo, Duntika Madi, Nakrintidi, Goñawihu, Shoma, Kama, Shishiki, Matindesta, Ginurizo, Mande, Kama, Sho, Dananz y mañana, Danu, Goto, Yakani, Mambeni, Mañompeni. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, hermanos, hermanas. Hace muchos años me decía mi abuelo, ¿verdad? Abuelo paterno, y mi abuelita, ¿verdad? También me decían, siempre comparte la palabra, el conocimiento y aprende de los demás, porque uno cuando estamos aquí escuchando, pues todos aprendemos, uno comparte y todos los que hablan nos comparten. Y otra de las cosas que decía él, pues aprende, enseña, pero también déjale herencia a tus hijos. Y gracias por compartir, ¿verdad?, nuestros conocimientos y que nuestras mentes y nuestro espíritu y nuestro cuerpo sea uno solo y que ojalá nosotros construyamos esa hermandad que tanto hace falta al mundo, no solo los pueblos indígenas, sino a todos los seres humanos y a la gran madre naturaleza. Kamadi, gracias. Gracias, maestro. Buenas noches, compañeros. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Abel, Gonzalo, Azael, Julia, Víctor, Virgilia, a todos. Mil gracias, buenas noches a todos. Que el Señor, Gracias. montaña, el cielo, el mar y la tierra me los bendiga a todos. Igualmente. Desde su casa, México, Oaxaca, Tuxtepec.